Y bueno, ya de allí, ahí le está avisando que los voy a ¿Y grabar. qué? Ah, bueno. Sí, es lo que es. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a empezar a continuar, ¿verdad? Con nuestra clase, aprendiendo un poco acerca del libro Apocalipsis. El domingo pasado nos quedamos, le dije que quería ampliar un poquito más acerca del quinto sello, que a lo mejor, bueno, no sé si alguno también lo logró comprender totalmente. Y mi intención con esta clase definitivamente es que todos podamos terminar este libro de Apocalipsis pues con el correcto entendimiento, con el correcto, sí, con el dominio de este libro, saber por qué existe, por qué está, qué es lo que hay dentro de ella y la esperanza, ¿no?, que representa para cada uno de nosotros este libro de Apocalipsis. Así que en el quinto sello, creo que tengo una lámina anterior, a ver, no, en el quinto sello, una de las cosas que llama la atención es que vamos a ver unos personajes que están debajo del altar. Por lo menos cuando leemos Apocalipsis 6, versículo 9, usted va a ver unos personajes que aparecen debajo del altar y como aparece en medio de estos cuatro, de los cuatro anteriores sellos, el caballo negro, el caballo bermejo, el caballo amarillo, el anticristo, representado en este caballo blanco, y de pronto aparece esto, tiende a confundir un poco, porque es como que, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? ¿Qué suscita? Para poder entender todo esto, porque el libro, desde este capítulo en adelante, capítulo 6 en adelante, se pone bastante interesante, pero también se puede poner confuso si no mantenemos el orden sistemático del libro, porque a pesar de que a partir del capítulo 6 no sabemos realmente por qué, Juan empieza a escribir de pronto hacia adelante y después retrocede nuevamente, empieza a ver todo esto, no se sabe realmente por qué, pero la realidad es que los eventos están sucediendo de modo sistemático, con que nosotros podamos entender que los eventos están sucediendo en orden sistemático, no nos va a afectar la manera aleatoria que por lo menos en algunos aspectos el apóstol escribe los eventos. Es suficiente con que nosotros tengamos presente que los eventos avanzan de manera sistemática. Por eso, en esta primera lámina, les quiero compartir un poco lo que sería la cronología del Apocalipsis. La cronología inclusive sistemática del Apocalipsis. Este es el orden de cómo se van dando los sucesos dentro de este libro que ciertamente representa la totalidad de los planes de Dios sobre la humanidad, sobre todo hombre, sobre toda carne y sobre toda la tierra y sobre todo el universo. Lo primero que tenemos que tener presente es que Juan habla de la era de la iglesia. Todos sabemos, ya lo estudiamos, capítulo 4, ya cuando Juan está en Patmos, todavía está en ese momento de la era de la iglesia, y el Señor los lleva a las 7 iglesias. Es la era de la iglesia. Ahora, entiéndase bien, la era de la iglesia. Hago énfasis en la palabra iglesia, la era de la iglesia. ¿Cuándo termina la era de la iglesia? La era de la iglesia termina a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Termina la era de la iglesia. Ojo, y es lo que a veces confunde a algunos. No termina la era cristiana. ¿Por qué no termina la era cristiana? Porque se sobreentiende o se va a entender que aún en medio de la tribulación va a haber un grupo de personas que van a estar alcanzando salvación, y estas personas están alcanzando salvación también es por medio de Cristo, porque es decir, la oferta o el único nombre en que los hombres puedan ser salvos, que es Cristo, va a permanecer hasta el final de la historia. Entonces a veces se confunde porque a veces
las personas entienden que el fin de la era de la iglesia es el fin de la era de Cristo. Entonces, como que luego, bueno, pero luego, ¿cómo se salvan o cómo pasa? No, no, una cosa es la era de la iglesia y otra es la era de Cristo que permanece aún dentro, aún en medio de la gran tribulación y aún después de la gran tribulación, obviamente con el reino milenial. ¿Por qué? Fíjense algo interesante, que a partir del capítulo 4, cuando ya la iglesia está en el cielo, eso ya lo pudimos ver, 24 tronos, 24 ancianos, fíjense que más nunca se vuelve a mencionar el nombre de iglesia. Y uno dirá, pero ¿por qué no aparece más iglesia? ¿O por qué en vez de decirles ancianos, no se dice, bueno, la iglesia subió y así literalmente? Porque la iglesia es un nombre terrenal. La iglesia es un nombre terrenal, es el nombre que Dios dio a sus hijos que están en la tierra en este momento. ¿O por qué? La iglesia, ¿qué significa? La congregación de los que han creído en Cristo. Esa es la iglesia, la comunidad de aquellos que han manifestado fe en Jesucristo y nos unimos para adorar a Jesucristo y nos unimos para hacer la voluntad de Cristo y nos unimos para llevar adelante la gran comisión. Eso es la iglesia. Lo demás son adornos que a través de los años se le han ido colocando, pero la iglesia en resumen es eso, un grupo de personas que han creído en Cristo, que nos reunimos para adorarle, nos reunimos para conocerle más a través de su palabra y tenemos que llevar adelante la gran comisión que nos dejó Cristo. Eso básicamente es la iglesia. Lo demás son harinas de otros costales. Pero finalmente la iglesia solamente es una rama que se va a unir con otra rama, que lo vamos a ver ahorita más adelante, para terminar conformando lo que se conoce como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, vamos a ver que está conformado por la iglesia y está conformado por los judíos, por el pueblo o el primer pueblo que tuvo Dios, que era los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, Pablo nos da un dato, 1 Corintios 10, 32, cuando Pablo en medio de una enseñanza, Pablo nos arroja una enseñanza bastante importante acerca de tres grupos o los únicos tres grupos que hay en esta tierra. Solo hay tres grupos en todo este universo. Pablo, hablando de un ejemplo de no ser tropezadero, Pablo dice, no seas tropezadero ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense qué interesante cómo lo pone Pablo. Pablo habla de tres grupos que son los que hay en la tierra. Están los judíos, todos sabemos quiénes son los judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él dice los gentiles, entiéndase acá los gentiles. Pablo no está hablando de nosotros que no éramos judíos y hemos creído en Cristo. Ya nosotros al creer en Cristo ya salimos de ese grupo de los gentiles para pertenecer al tercer grupo, que es la iglesia del Señor. Entonces hay tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia del Señor. En el Apocalipsis, dentro del libro de Apocalipsis, vamos a ver que Dios va a salvar de estos tres pueblos o de estos tres grupos. Dios va a salvar a dos grupos de estos tres. ¿Cuáles serían estos dos grupos de los tres? Los judíos y la iglesia del Señor. ¿Quiénes serán condenados? Los que entendemos son los gentiles, que también en Apocalipsis lo encontramos con el nombre de los hombres de la tierra, los habitantes de la tierra, es decir, los que no creyeron, los que rehusaron creer en Cristo, los que prefirieron adorar imágenes, adorar yesos, pero nunca rendirse a Cristo, o los que simplemente dijeron, mira, no me interesa Cristo, no me interesa el evangelio, no me interesa la salvación, porque aunque usted no lo crea, hay gente así, hay gente muy cruda así. Hay gente que tú vienes, le haces una presentación del evangelio bíblicamente, te dice, mira, muy lindo y todo tu discurso, no me interesa. Así te lo dicen, Y hay gente de esta en el mundo, muchas veces están en nuestra familia, muchas veces son los amigos del trabajo, muchas veces son los amigos del liceo, de la universidad, aunque usted no lo crea,
hay un montón de gente que no quiere saber nada de Cristo, no les interesa. Bueno, ese grupo es el que va a ser juzgado dentro del libro de Apocalipsis, pero el Señor va a salvar los otros dos grupos, o los planes del Señor, los propósitos del Señor es salvar los dos grupos, pero hay que ir por orden, porque el Señor va por orden. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Primero salva al primer grupo, y el primer grupo es la iglesia. Y la iglesia es salvada por medio del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, a partir del capítulo 4 se acaba la era de la iglesia. Y llega la gran tribulación, que por lo que hemos estudiado entendemos que la gran tribulación es un proceso de dos partes, pero que finalmente son 7 años de gran tribulación. Puede ser literal, puede ser figurativo. Todavía hay gente abierta acá. Por ahí hay gente que todavía está debatiendo si los 7 años son literal, si los 7 años son figurativos. Si me preguntas a mí o tengo que dar una opinión personal, pues yo creo que son literal. Yo creo que es literal los 7 años de la gran tribulación, pero no es dogmático. No estoy diciendo que es así porque así no. Puede ser literal, puede ser figurativo. Yo me inclino más a pensar que son 7 años literales. Lo cierto es que estos 7 años está dividido por dos periodos. Un periodo de mucho engaño de parte del anticristo, un periodo donde va a surgir este líder como la única solución y la única respuesta ante un mundo. Y por favor, siempre tenemos que tratar de conectarlo con la clase anterior. Frente a un mundo que estaba totalmente en un desgobierno a causa de la gran tribulación, presidentes empezaron a desertar, obviamente el mundo también tuvo un cambio increíble y pareciera que la solución para que el mundo pueda seguir es el establecimiento de un líder único, probablemente también una religión única. ¿Por qué? Porque el hombre va a concluir que tanta diversidad, tantas religiones, tantas cosas, ha sido el principal problema de la humanidad y van a tratar de centralizarlo todo en una persona y en un solo sistema, en una persona y en un solo sistema. Todo eso se va a dar durante la primera parte de la gran tribulación, pero luego la segunda parte de la gran tribulación es donde se entiende que empieza a acontecer una serie de eventos, que es lo que vamos a ver, vemos en el libro de Apocalipsis, terribles, juicios, pero tremendos, hermanos, y yo no sé, a veces hay cristianos que empiezan ya por el capítulo 7, capítulo 8, y es como que ya empiezan a pensar, Dios es injusto, pero ¿por qué no, hermano? No, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos leer de este libro de Apocalipsis no refleja que Dios sea un Dios injusto. Todo lo contrario, refleja que definitivamente el corazón del hombre, la dureza del corazón del hombre es increíble. Es increíble que habiendo Dios mostrado a través de su amor tanta misericordia, porque no hablamos de un día, de 2 días, hablamos de miles y miles de años en donde la paciencia de Dios estaba allí, porque Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere que la gente pase por esto, pero lamentablemente al rechazar al Señor, pues sencillamente los hombres se expusieron al juicio de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, lo que vemos en el libro de Apocalipsis en ningún momento es un acto de injusticia, todo lo contrario, es un acto de justicia. Es un acto de justicia porque Dios tenía que hacer algo. ¿Sí? Dios tiene que juzgar al pecador que no se arrepiente, porque todos somos pecadores, pero existen pecadores no arrepentidos que son los que van a estar bajo estos juicios, y están los pecadores que nos arrepentimos, fuimos lavados con la sangre del Cordero y ahora estamos en otro lugar. Mientras todo esto está aconteciendo, usted y yo, que formamos parte hoy de la iglesia, estamos en otro lugar,
estamos en otro plano, estamos en el cielo, estamos alabando, estamos vestidos de ropa blanca, tenemos corona y hemos llegado a donde realmente siempre quisimos llegar. Pero otro punto también que le quiero sumar, no sé si lo dije el domingo, luego estuve revisando el video y creo que no se los comenté. La meta del cristiano no es el cielo, ¿ok? Ya lo da mi hermana Paola. La meta del cristiano no es el cielo. Lo voy a repetir nuevamente. La meta del cristiano no es el cielo. La meta del cristiano es estar con Cristo. Se comprende, la meta del cristiano es estar con Cristo. Ahora, ¿por qué el cielo? Porque ahí es donde está Cristo. Y es por eso que nosotros pues anhelamos estar en el cielo. Pero quiero que entiendan que finalmente la meta de un cristiano no es ganar el cielo, sino que la meta de un cristiano es estar con su Cristo, es estar con el Señor, porque también el mismo Jesucristo nos lo dijo en Juan 14. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, se los diría. Por tanto, voy a ir a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré y os buscaré. ¿Qué dice el texto? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, el Señor nos dice, yo lo que quiero que ustedes estén conmigo. Luego vemos a Pablo en sus epístolas. Pablo siempre hablaba del deseo de estar con él. Porque no sé, y Pablo decía en Filipenses capítulo 1, Pablo dice, pues entonces me siento un poquito en disyuntiva porque me gustaría morirme para estar con él, pero por causa del ministerio todavía sigo acá en la tierra, pero siempre esa fue la tónica de la iglesia, nuestra reunión con él, nuestra reunión con él. Y para muestra un botón, porque cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 19, usted va a ver que Cristo baja. Ahí es donde Cristo baja a la tierra para establecer el reino milenial. Y fíjense qué interesante, la iglesia no se queda en el cielo. La iglesia no se queda en el cielo. ¿Qué hace la iglesia? Baja con Cristo. Si comprendemos, baja la iglesia con Cristo. ¿Por qué? Porque la meta no es el cielo. Nuestra meta es estar con Él. Donde Él está, allí queremos estar. Porque la meta del cristiano no es ganar una porción de tierra, no, esta era la meta de los judíos acá en la tierra, ganar porciones de tierra, ganar Canaán, pero nosotros no, nosotros desde el día que conocemos a Cristo, nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser estar con Él, y como Cristo está en el cielo, por eso estamos en el cielo. Cuando Cristo baja a la tierra, bajamos con nuestro Cristo. Cuando la tierra finalmente sea destruida, nos vamos a la eternidad con Cristo. Pero sí quería decirle que nuestro norte siempre tiene que ser Cristo. Porque fíjense un ejemplo, el diablo, ¿dónde estaba el diablo? El diablo estaba en el cielo, pero cuando el diablo dejó de confiar en Cristo, ¿qué hizo? Cayó del cielo. ¿Se comprende? Porque no se trata, el cielo no es la seguridad, ni siquiera el cielo es la seguridad. La seguridad está en una persona, en Cristo, en Cristo. ¿Ve? En Cristo. El que está en Cristo, pues ya está en el paraíso. Y también el Señor se lo decía al ladrón que también tenía a su costado cuando estaba en la cruz, que le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que no le dijo al ladrón, hoy estarás en el paraíso, te voy a mandar a un lugar y yo vengo después. No, hoy estarás conmigo, porque ese es el objetivo, hermano, estar con el Señor. Mi hermana Paola creo que tiene una duda, algo, levantó la mano, ahí tomamos, hermana. Yo voy a ir para atrás, en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, la iglesia está, como ahí mismo dice, el arrebatamiento, se fue. El Espíritu Santo queda acá en la gran tribulación. Usted dijo que iban a haber personas que se iban a convertir después. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo del Señor iba a estar todavía acá en la gran tribulación. Claro, el domingo anterior les comenté que cuando la iglesia sube, el Espíritu Santo sube también con la iglesia, porque el Espíritu Santo termina de cumplir su propósito con la iglesia
que inició en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo y entendemos que concluye con el arrebatamiento de la iglesia a la presencia del Señor. Pero también les dije que no tenemos que regular al Espíritu Santo en el sentido de que como está en el cielo ya no puede bajar, porque no sería del todo correcto, porque de hecho mucho antes de Pentecostés el Espíritu Santo ya obraba, ya se manifestaba en la tierra, descendió sobre Saúl, descendió sobre David, descendió sobre los profetas. Sí, el Espíritu Santo siempre se manifestó en la tierra. Entonces no hay por qué pensar que después del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo no se siga manifestando. Y obviamente pensamos que se va a seguir manifestando porque va a haber todavía salvación. Esto es algo que tiene que quedar bastante claro para nosotros, y es que aún después del arrebatamiento de la iglesia, todavía va a haber salvación. ¿Por qué? Porque todavía va a haber predicación del evangelio. Ahora, lo que necesitamos sintetizar es quiénes van a recibir esa salvación. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Entonces tenemos la gran tribulación, luego tenemos el reino milenial de Cristo, luego tenemos la batalla final del Armagedón, luego tenemos el juicio final ante el trono blanco, luego tenemos cielo nuevo y tierra nueva para el pueblo de Dios, y la historia final, la historia concluye con la vida eterna con Cristo. El pueblo de Dios se va a vivir eternamente con su Cristo. Esta es más o menos la cronología del Apocalipsis. Es decir, todo lo que vamos a aprender o lo que les mandé a leer, porque como les dije, me ayuda mucho que ustedes hayan leído porque puedo fluir con mayor confianza, pero todo lo que han leído, todo se está desarrollando en el marco de estos 7 años de la gran tribulación. Todo lo que estamos leyendo, ¿ok? Pero para entender, seguir entendiendo un poco mejor, acá les coloqué algo que también les va a llamar la atención una vez que estén avanzando en la lectura, y es entender la era de la iglesia, que termina, como se lo dije anteriormente, y a algunos les gusta mucho la palabra dispensación. Algunos dicen la dispensación de la iglesia, está bien, y también se puede utilizar la palabra la era de la iglesia, pero tenemos que entender que la era de la iglesia termina con el arrebatamiento y luego, hermanos, se abre una nueva dispensación, se abre una nueva era, pero esa nueva era ya no es para la iglesia, sino es para los judíos. Esa nueva era ahora es para los judíos. Siempre ha sido controversial la pregunta que si en la gran tribulación hay gente que se va a seguir salvando, y siempre ha sido una pregunta recurrente, por lo menos para mí a través de los años, cuando uno está dando estudios bíblicos escatológicos o cuando uno está compartiendo sobre el libro Apocalipsis. ¿Quiénes van a ser salvos? Y usted sabe que por ahí por los años 90, finales de los años 90, se levantó un gran movimiento encabezado por un escritor cristiano llamado Tim LaHaye, y Tim LaHaye empezó a escribir una cantidad de libros llamados Left Behind, dejados atrás, ¿verdad? Dejados atrás, y es como que estos libros se empezaron a enseñar, por tomar un ejemplo, bueno, yo me fui, llegó el arrebatamiento, yo me fui, pero entonces Dayana o Fabiana se quedaron, no se fueron, entonces ahora Dayana y Fabiana van a estar ahí, ya tienen noción de todo lo que está pasando y saben que yo me fui, pero que ellos se quedaron y que ahora ellas tienen que luchar para llegar al Monte de los Olivos, porque supuestamente en el Monte de los Olivos Cristo se va a manifestar. Eso está en los libros. Creo que de alguna manera alguien en algún momento ha leído un libro de eso. No sé si en Estados Unidos se sacaron películas, no sé si en Latinoamérica llegaron, pero yo las vi más que todo por la parte de los Estados Unidos en videos, pero es la realidad es que esta doctrina hizo mucho daño. La realidad es que esta doctrina hizo mucho daño. El famoso movimiento de los left behind, de los dejados atrás, hizo mucho daño. ¿Daño por qué? En primer lugar, porque intentó crear una confianza en algunos muy errada
Y es que ahorita pueden vivir como les dé la gana, por tomar un ejemplo, ahorita pueden hacer lo que quieran, pero lo cierto es que después que se vaya este primer tren, que sería por lo menos el arrebatamiento, va a venir otro tren en donde van a tener posibilidades. Y eso hizo mucho daño a la iglesia en su momento, porque creó una expectativa que la Biblia no la plantea. Creó una expectativa de salvación post-tribulacionista que la Biblia no la plantea. No la plantea, por lo menos para el grupo a cual se le envió este mensaje, no está planteada. ¿Por qué razón nosotros creemos esto y por qué estoy tan seguro de esto? Una de las cosas que dice Pablo en su segunda carta a los hermanos en Tesalónica, déjame ubicárselo acá. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, en el capítulo 2, capítulo 2, Pablo habla de que a estas personas, si luego del arrebatamiento, porque así Dios lo permite, va a venir un espíritu, va a venir una influencia que va a llevar que todas las personas que no entraron en el arrebatamiento de la iglesia, hablando de los gentiles, gente que no sea judía, va a venir un espíritu engañoso que le va a forzar, que le va a obligar a creer en la mentira del momento. ¿Por qué? Por cuanto no obedecieron al evangelio que se les predicó anteriormente. Es decir, después del arrebatamiento de la iglesia, va a venir, hermanos, un espíritu de engaño, pero tan grande, que eso de pensar que me perdí este tren y con toda seguridad voy a agarrar el próximo tren es una falacia totalmente antibíblica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice, el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. Hoy es el día de salvación. Cuando dice hoy, entiéndase este tiempo, este momento es el tiempo de salvación. Si alguien no creyó al evangelio hoy, no tiene ninguna seguridad. Fíjese lo que decía mi hermana Paola. Mi hermana Paola nos decía, el Espíritu Santo está acá, está aquí hoy. Es el que nos convence de pecado, es el que nos convence de justicia, de juicio. Por eso es que a veces nosotros, por más duro que tengamos el corazón, cuando estamos escuchando el evangelio, sentimos los martillazos. Yo lo siento, hace 20 años cuando acepté al Señor, yo sentí los martillazos del evangelio y quebraron mi duro corazón y acepté al Señor, pero aún así aquellos que todavía no han querido rendir sus vidas al Señor, cuando se predica el evangelio, sienten el martillazo, sienten que está alguien ahí dándole al corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está acá, porque el Espíritu Santo ahorita su propósito es salvar, es convencer de pecado para que los hombres vengan al Señor. Y es lo que y es lo que está sucediendo ahora. Ahora, imagínense ustedes, luego del arrebatamiento, no ignoramos si el Espíritu Santo va a estar todavía así. Lo que sí estamos seguros que el Espíritu Santo, estando en la tierra o no estando en la tierra, ya no va a hacer ese trabajo de esta manera. Ya no va a estar convenciendo de pecado de esta manera. Va a haber una otra alternativa que creo que se los coloca acá, ¿verdad? Fíjense que por lo menos ahorita en las dos burbujas que están del lado derecho, en la era de la iglesia, la salvación es por la gracia y por la fe en Jesucristo. Hoy, ¿qué tienen que hacer los hombres para ser salvos? Creer en Jesucristo, hermanos. Creer en Jesucristo. Esto es todo el evangelio. Creer que Cristo murió, resucitó al tercer día conforme a las escrituras y murió por nuestros pecados y arrepentirme y vivir la vida con Cristo. Esto es lo que tengo que hacer hoy. Y hoy no sufres persecución por eso. Hoy nadie te tira piedra porque creíste en Cristo. Sí pasó anteriormente, pero hoy no pasa esto. No sé si es bueno o es malo que no pase, pero lo cierto es que ya esto no pasa. Hoy en día usted es libre de creer en Jesucristo y sellar su salvación por medio de Cristo Jesús. Pero cuando se abre la nueva era, a partir del capítulo 6,
Viene una nueva era o una nueva dispensación que es para los judíos. ¿Y cuál va a ser esa nueva forma de salvación? ¿Cuál va a ser el único medio de salvación dentro de la gran tribulación? Y además, déjeme decirle, va a ser un acto de fe, porque aún para hacer esto hay que tener fe, ¿eh? Aún para hacer esto hay que tener fe, pero no va a ser bajo la misma dispensación por la cual usted y yo fuimos salvos y que nos tiene para ese momento en el cielo. Para el tiempo de la gran tribulación, la salvación va a ser no tomar el sello del anticristo. Este va a ser no tomar el sello del anticristo. Ah, pero no tomar el sello, ¿qué implicará no tomar el sello? Porque a lo mejor pensamos que a lo mejor es como hoy, que algunos dicen, bueno, yo me vacuno, dicen, no, yo no me quiero vacunar y no pasa nada. No tomar el sello del anticristo implica que te van a decapitar, implica que te van a perseguir, implica de que vas a vivir las cosas más horrendas que puede vivirse, y eso es lo que significa. Ahora, usted me dice a mí, vamos a sacar un poquito de lógica natural. ¿Usted cree que alguien que no se salvó por la gracia, alguien que no se salvó simplemente por oír el evangelio y decir yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y dejar que el Señor haga lo que quiera hacer en su vida, usted cree que alguien que no se salvó así ahora se va a salvar pensando que le van a poner un hacha en la cabeza para matarlo? No, complicado para aquel que no obedeció al evangelio en este momento, porque en la era de los judíos, en la era de esta nueva dispensación, la manera de salvación va a ser no tomar el sello del anticristo. ¿Por qué? Porque el juicio ahora se va a desatar sobre quienes, sobre todos aquellos que no fueron sellados por Dios. Eso es lo que vemos entonces, ahora sí vuelvo a Apocalipsis, es lo que vemos entonces en el quinto sello. Vemos unas almas. En el quinto sello nos dice, se vieron unas almas, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muerte por decapitación, muerte de manera violenta, solamente por causa de la palabra, por causa de no tomar el sello del anticristo. ¿Y quiénes son los únicos en la tierra para este momento que van a tener noción de la palabra? ¿Quiénes serán los únicos que van a tener entendimiento de todo lo que está pasando? Porque quiero que esté claro, ya la iglesia no está. ¿Qué pueblo va a quedar todavía en esta tierra que sí tiene toda esta información y todo este conocimiento? El pueblo judío. El pueblo judío. Más ningún otro. Recuerden que estamos hablando de tres pueblos: iglesia, gentil, judío, gentiles y iglesia. Iglesia ya no lo contamos más, pues ya está en el cielo. Los judíos son los que quedan y son los que están. Entonces, estas almas que vemos acá, entendemos que es la primera camada de judíos que habrán de ser salvos dentro de la gran tribulación. Dentro de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esos se van a negar. Y para corroborar esto, porque yo sé que estos temas a veces pasan por opiniones denominacionales, como que, bueno, mi denominación o yo, no. Aquí hay que conseguir siempre la armonía bíblica, la armonía de la palabra, porque si la Biblia no está armonizada es porque algo estamos haciendo mal. Y es por eso que la palabra tenemos que estudiarla, porque la Biblia es armónica de principio a fin. No tiene discordancia la palabra de Dios. Más bien es demasiado coherente. Vamos a ver entonces pasamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, espero que me estén siguiendo hasta este momento, vamos bien. Apocalipsis capítulo 7, entonces aparece unos famosos 144,000 sellados. Estos famosos, digo famosos por todo lo que se ha tergiversado, ¿no? Con los 144,000 sellados. Los testigos de Jehová. Ah, bueno, por ahí ya, ok, muy bien.
No, pero ellos dicen que son solamente los 144,000 que irán al cielo. Los demás que no fueron tan testigos de Jehová o fueron mini testigos, no sé cómo sería, van a quedarse aquí en la tierra y va a haber una limpieza de toda la tierra y todo. Entonces es como que va a haber un grupito de testigos de Jehová en la tierra y a lo mejor, no sé, los Flash Tower, acá yo lo más grande de esta denominación, entonces son los que van a estar en el cielo. Qué vivos, ¿no? Qué vivos son ellos, ¿ves? Buscar los mejores lugares para ellos y para los demás como que lo que sobra, ¿no? Pero no, le escucho. Vos dijiste que están los gentiles, los judíos, la iglesia ya no está. Para los judíos es de no tomar el sello, la única forma de salvación es no tomar el sello del anticristo. Quiere decir que para los gentiles no hay ninguna otra forma de salvación. La crudeza bíblica es que no. No hay un tren para ellos. No. ¿Por qué? Porque la dispensación para el gentil es esta, es la era de la iglesia. Y para que estemos más claros con este concepto, les animo a leer Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Si quieren, anótenlo ahí, lo tienen como lectura. Hay bastante frito hoy, así que tienen toda la tarde para leer ahí con un buen mate, ¿verdad? Romanos 9 al 11, ahí lo dice Pablo bastante claro. Y cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, y cambia totalmente el escenario, dice Pablo. Viene la tensión y ahora toda Israel será salva porque Israel fue endurecida en parte. Entonces lo va a ver ahí en Romanos 9 hasta el 11. Israel fue endurecida en parte. Fíjense bien qué amor, hermanos, qué amor de Dios para nosotros los gentiles. Yo no soy hijo de Abraham, yo no estoy circuncidado, yo no soy descendiente de Isaac, yo no soy descendiente de Jacob, pero la promesa el Señor se la hizo primero, fue a ellos se le hizo la promesa, a los judíos. Son ellos los que tuvieron la bendición de ser la única nación bajo esta tierra que tuviese al Dios verdadero con ellos. Fueron ellos, pero el Señor en su misericordia decidió extendernos esa gracia a nosotros los gentiles. Los gentiles ahora, para que no se confunda, los gentiles de este tiempo tienen salvación si aceptan a Cristo. Perfecto, pero después de la tribulación, no, bíblicamente no, porque después del arrebatamiento, después del arrebatamiento, el Señor solamente va a estar concentrado en salvar a su pueblo, los judíos y el pueblo judío con el pueblo cristiano que ya está en el cielo se van a unir y la conformación del pueblo de Dios está constituido ¿por quién? Por los judíos y por los gentiles redimidos. Esta es la conformación del pueblo de Dios. También lo explica Pablo en Efesios capítulo 2, así que también lo puede leer. Me interesa siempre que todo lo que digo usted sepa que está allí escrito. Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos, dice Pablo, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. De ambos pueblos, judíos y gentiles, que han creído en Cristo, hizo un solo pueblo. Pero el tren para nosotros es hasta el arrebatamiento. El tren para nosotros es hasta el arrebatamiento. Por eso es que usted ve, cuando usted lee la carta para los gentiles, que es el Nuevo Testamento, cuando usted lee la epístola de los apóstoles, que para nosotros, usted ve que nos están apurando. Cuando yo leo Colosenses, cuando leo Filipenses, tú ves a un Pablo apurando, hermano. La noche está avanzada y se acerca la mañana. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Procurad ser hallado por él irreprensibles, santos y en paz. Usted ve que el Nuevo Testamento, si algo hace, cuando usted lo lee, lo estudia, nos está apurando a nosotros. ¿Por qué? Porque la brecha, es lo que también se entiende la palabra gracia en el griego, esta pequeña brecha que Dios abrió, Dios lo abrió nada más para que nosotros pudiésemos ser salvos, pero se cierra nuevamente. Se cierra esta brecha. ¿Por qué? Por lo que le dije, Pablo dice, Dios ha endurecido en parte a Israel para que nosotros pudiésemos ser salvos.
Así que no es jactancia, hermano. Los gentiles no tenemos ninguna jactancia para creernos superiores a los judíos. Todo esto era para ellos. Toda la promesa era para ellos, todo. Pero Dios simplemente decidió abrir una brecha para que aquellos que no eran de ese linaje judío, del linaje de Israel, también pudiesen alcanzar salvación. Pero ese tren se acaba, ese tren se termina con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que el día de hoy, pues también nosotros deberíamos estar apurando a los demás de que Cristo viene y cuando Cristo viene ya para nosotros se acaba esta era, ¿ok? Entonces, los 144,000, creo que ya escuchando un poquito las opiniones de algunos y también viendo sus opiniones faciales también desde acá, creo que nos queda bastante claro que no hay ninguna duda que estos 144,000 sellados representan los judíos, literalmente. No es que figurativamente representan, no representan ningún grupo, representan los judíos. Y fíjese que, aquí está la otra lámina. En la otra lámina vamos a ver algo que también está dentro del libro de Apocalipsis y es lo que se conoce como los interludios entre sellos y trompetas. Y el domingo que viene veremos también unas pocas que quedan de interludios entre las copas de la ira. ¿Por qué? Porque el libro se hace de esta manera. Usted ve que como que van los sellos avanzando y después hay como una pausa. O en un momento hay como un desvío a otra cosa, pero no es para confundirlos. Los interludios perfectamente luego conectan con los eventos que están suscitándose entre sellos, trompetas y la copa de la ira, porque realmente esa es la base del juicio de Dios. Los sellos, las trompetas y la copa de la ira. Entonces, el primer interludio que vemos es obviamente estos 144,000 sellados. Y fíjense qué interesante. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Quería llamar un poco su atención sobre este versículo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué les leo esto? Es para que nosotros sigamos viendo la coherencia de este libro. ¿Ustedes se acuerdan de los anteriores sellos que pudimos estudiar? Los anteriores sellos que produjeron, se fue la capa de ozono, ¿se acuerdan? La tierra literalmente está indefensa. Toda basura que está cayendo del universo impacta directamente a la tierra. Pero ahora el Señor va a sellar su pueblo, va a marcar quién es su pueblo. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? Manda que unos ángeles detengan los vientos que están azotando, pero terriblemente para ese momento la tierra, con la finalidad de poder sellar, de poder elegir su pueblo que está en la gran tribulación. Sí, los judíos van a pasar la gran tribulación, no así la iglesia. Y bueno, pero me encanta la coherencia porque no es como una película. Nosotros hemos visto algunas películas, a veces estamos viendo alguna película y en un momento está la chica como totalmente despeinada, está así toda alborotada, pero de repente pasa un momento de la película y usted la ve bien peinadita, ¿no? Y es como tú dices, bueno, ¿qué pasó acá? Hay una discordancia, ¿no? La Biblia no es así. La Biblia mantiene coherencia. Como ya la tierra está en esa situación, tiene que venir unos ángeles para poder sostener todo esto que está llegando del universo, y viene otro ángel en medio de la gran tribulación para poder marcar y sellar su pueblo, el pueblo judío. Y vamos a ver la finalidad entonces de la unión de estas personas que vimos debajo del altar, que como ya yo les dije, fueron la primera camada de los judíos salvos. Y fíjense qué interesante, dice que están debajo de ¿qué? Del altar. El altar, usted sabe que el altar era uno de los muebles del tabernáculo en donde se sacrificaba los corderitos para la ofrenda. Y fíjense que lo que leímos hace un momento, estas almas estaban debajo del altar. ¿Y qué se le dijo a estas almas? Se le dijo, mira, lo vistieron de ropa blanca. La ropa blanca siempre simboliza redención. Si una vez vestido de ropa blanca significa que fueron redimidos por Dios,
se les mandó a que siguieran descansando un poquito más porque faltaba más consiervos de ellos, faltaban más hermanos de ellos por morir para seguir completando el número. Me encanta esto porque aún en la gran tribulación el Señor sigue tan pendiente de reunir su pueblo, de seguir buscando. Mi hermano, no hay nadie que confíe verdaderamente en el Señor, no hay nadie que ponga su confianza verdaderamente en el Señor y que el Señor no te tome en cuenta. Yo, no, nada, no existe eso. Puede estar en la sociedad más inmoral, puede estar, pero en el desastre más grande que pueda estar pasando. Si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, Dios sabe que estás allí. Dios te ve y Dios protege a los suyos, guarda a los suyos conforme a su voluntad y a su propósito para los suyos. Usted no tiene idea cuántos accidentes. Usted no tiene idea a veces, ¿no? A veces tenemos que ver los espirituales de una manera más amplia. No tiene idea cuántos accidentes se han evitado solamente porque usted o yo estamos montados en un colectivo. Así de sencillo. A veces tenemos que pensar las cosas así. Porque usted y yo estamos montados en un colectivo, se evitan accidentes. ¿Por qué? Porque somos los que confiamos en el Señor. Somos aquellos que no tenemos guardaespaldas, no tenemos a nadie, solo tenemos a Jehová. Al salir de nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. No sé si todos oran al salir, pero tienen que orar al salir. Yo antes de salir, Señor, acá estoy, no tengo guardaespaldas, no conozco muchos lugares de este país, voy a todas las partes donde me lleven. Señor, estoy en tus manos. Y no tiene idea de cuántas cosas el Señor nos ha guardado. Una vez yo iba por la Panamericana, iba manejando por la Panamericana, llevando un pasajero, y de pronto estoy viendo en el retrovisor una Kangoo que anda zigzagueando y anda, y yo, pero este señor está como loco, y yo manejando allí, cuando de pronto veo que la Kangoo pasa a mi lado, pero violentamente, y en todo esto yo estoy ahí, yo, Señor, qué locura más adelante veo esa Kangoo, pero mira, rodando por toda la autopista cabeza abajo. ¿Entiendes? Volteado totalmente. ¿Y cuál fue el milagro para mí en ese momento? Que no lo tenía delante de mí. Estaba muy adelante y cuando veo yo, wow, veo esto, ¿no? Y son estas cosas que vivimos día a día y a veces pensamos que son casualidades porque es mi día de suerte. Los cristianos no creemos en la suerte. Los cristianos no creemos en la suerte. Todo está bajo el propósito de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Lo que pasa y lo que deje de pasar, todo está en manos de nuestro Cristo. Así que me encanta esto porque el Señor está eligiendo y el Señor les dice a ellos, quédense tranquilos, vamos a completar el grupo. Y miren lo que dice el 9:9. El 9:9 dice, ahora ya completado, vino otro nuevo grupo más. Perdón, el 7:9, no el 9:9. El 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, escuchen esto, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Presten atención a esto. Vestidos de ropas blancas, escuché, están vestidos de ropas blancas y miren este otro elemento, y con palmas en las manos, un elemento importante. ¿A qué le suena esto de las palmas en la mano? ¿Qué pueblo está caracterizado? ¿Qué pueblo te ha leído que se caracteriza por adorar con palmas en las manos? A ver, ¿quién me ayuda acá con esto? A mí me recuerda a la entrada de Jesús en Jerusalén. Perfecto, ¿no? Pero entonces, ¿quién es ese pueblo que adoraba con palmas? ¿Quién era? Los judíos. Los judíos, claro. Los judíos, estamos viendo, ¿ven? Esos son los elementos que tenemos allí. Adoraban con palmas en las manos, son judíos, no son gentiles, son judíos. Dentro de la gran tribulación, pero son judíos, con palmas en las manos, como hicieron con Jesús, que dice mi hermana Silvia, pero también los judíos tenían mucho tiempo haciendo esto, mucho antes de Jesús, bajaban las palmas. De hecho, Salmo 118 habla de esa adoración con las palmas, Hosana, Hosana, bendito
el que viene en el nombre del Señor. Esta es la manera en que los judíos adoraban a su rey. Era la manera en la cual los judíos recibían a su rey. Por eso es que Jesús, en la entrada triunfal en Jerusalén, semanas antes de su muerte, pues los judíos le adoraron como rey, a lo mejor de manera inconsciente. A lo mejor muchos de ellos no entendían lo que estaban haciendo, porque se estaba cumpliendo la escritura. Ellos estaban recibiendo al rey que estaba entrando en Jerusalén. Así que, y esto se asocia tanto a cuando David mandó que a Salomón lo montaran sobre un asno e hicieran que Salomón entrara a Jerusalén. Cuando el pueblo vio a Salomón, al hijo del rey, entrando sobre el asno del rey en Jerusalén, todo el mundo dijo, ese es el rey, ese es el rey. Y se terminó toda una disyuntiva política que había con Adonías, que también era un hijo de David, que había usurpado el trono. Sí, no hay duda, son judíos. Son judíos, son judíos. Este Hermano grupo. David, Escucho. tengo algo aquí. Ajá. Me dice que los 144,000 son judíos, ¿no? Pero también me dice acá que los que están adorando aquí con palmas son judíos, pero no son los 144,000. No, Entonces, los ellos 144,000. que, o sea, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, ¿van también judíos allí? Cuando haya el arrebatamiento de la iglesia. Exactamente, claro, judíos que creyeron en Cristo en la dispensación de la iglesia. Okay. Son estos que están acá adorando con palmas. ¿Sí? No, estos son judíos que se niegan a tomar el sello del anticristo porque son sellados por Dios y son los que mueren dentro de la gran tribulación. Aquí lo vamos a ver ahorita. El versículo 13 en adelante lo dice. Vamos a leerlo y va a quedar más claro para usted. El 13 en adelante dice, tiene el capítulo 7, 13 en adelante. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan está preguntándose, ¿no? Y el 14 dice, yo le dije, perdón, el anciano, que está anciano también es un representativo de la iglesia, le pregunta a Juan, y Juan responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y el anciano le responde a Juan, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Escuchen este cuadro que viene más adelante, el 15, el 16, es tremendo. Nos da unos datos de todo lo que vivieron estos judíos en la gran tribulación, conectado con todo este montón de sellos que ya se desataron. El 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escuchen esto, ya no tendrán hambre ni sed. Lo que pasaron, ¿no? ¿Se acuerdan que el cuarto sello iba a desatar una hambruna, iba a desatar una cosa? Bueno, estas personas pasaron por eso. Eso es lo que no tenemos que ignorar. Y claro, ya como ellos mueren, ya ellos ascienden al plano celestial, la promesa es que ya ellos no van a pasar eso. Ya son librados de este tormento que se está desarrollando en ese momento en la tierra. No es poca cosa, hermanos. No es poca cosa. Si hay algo que a veces me quebranta, si hay algo que a veces me duele tanto en el corazón, es ver a una persona rechazando a Cristo como Señor y Salvador. Le soy sincero, si hay algo que a mí me duele, me parte el alma, porque conozco las escrituras y yo sé lo que se viene, yo sé lo que va a pasar el hombre. Y duele mucho cuando tú le presentas el evangelio a alguien y lo ignora y no lo entiende y no lo comprende. Pero también me duele mucho más cuando los cristianos nos rehusamos a predicar el evangelio. Duele mucho más cuando nosotros pensamos que es cualquier cosa no hablarle a alguien de Cristo. Yo prefiero que alguien vaya al infierno y diga, por lo menos David me habló, que esa persona tenga que pasar todo esto y saber que un amigo cercano nunca le habló. ¿Ves? Porque no es juego. Esto no es novela, esto no son las películas que vemos en la televisión. Esto es vida real. Esto es vida real, hermano. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. Escuchen. El 16 estoy. Y el sol
no caerá más sobre ellos. Todo lo que pasó anteriormente, ¿eh? Estamos conectando, ¿no? El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará, secará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ese es el primer interludio que vemos allí, y creo que sí, yo estaba muy interesado hoy que quedáramos bastante claro con esta información acerca de quiénes van a estar en la gran tribulación y quiénes no, y por qué estos sí, por qué los otros no. Pero creo que queda bastante claro para nosotros. En los 10 minutos que me falta, bueno, espero que hayan visto todo. Tenemos como interludio también la multitud vestida de ropa de blanco, ya lo hablamos. Vamos a ver, ¿escucho? Perdón, David, ¿quiere decir que de los judíos solo 144.000 se salvarían? No, es un número figurativo. Simplemente cuando dice que se va a sellar fíjate que el sello es que de las 12 tribus, 12.000 de cada tribu. Es un representativo de todo el pueblo judío. No es literal. Bueno por recordármelo, mi hermana. No es literal, es un figurativo de que es el pueblo judío como tal. Y de hecho, este número luego se replica en el capítulo 14, lo volvemos a ver. Está por todo el libro. Lo que me interesa a mí es que cuando estén leyendo le encuentren la coherencia, porque obviamente no puedo yo explicarlo todo texto por texto, pero que ustedes lo lean, hermano, y vean que lejos de ser un libro complejo, inentendible, no, es todo lo contrario, muy entendible. Y si lo entiendes bien, uno se apasiona viendo toda la maravilla de Dios a través de este libro, ¿no? Van a ver más adelante también un ángel con el librito. Este librito habla de los juicios. Ponen a Juan a comerse el pobre libro. Al principio, cuando se lo come, es rico, es dulce, luego se vuelve amargo. Tenemos 2 testigos muy famosos, y capaz que hablamos de ellos el domingo que viene. Realmente estos testigos terminan significando lo mismo. El Señor sigue predicando a su pueblo para que su pueblo se vuelva a él. Tenemos la mujer y el dragón. La mujer y el dragón también es otro tema que a veces es controversial. Se lo pongo muy sencillo. La mujer y el dragón es Israel. La mujer y el dragón sencillamente es Israel, no es otra cosa. Más adelante podemos avanzar un poco más sobre eso. Y algo interesante que se ve en el libro también. Sí. ¿Alguien a preguntar algo? Bien, lo escucho, hermano. No, que a mí no me termina de quedar claro, ¿viste? Después del arrebatamiento, el tema de quiénes tienen la posibilidad de ser salvos. El capítulo 7, que empieza hablando del 1 al 8, de los 144.000, eso sí me queda claro que son judíos, y de que incluso acá mismo habla de que la visión que está teniendo está antes de, ¿no? Cuando habla de los ángeles estos que estaban cuidando que nada pase hasta que no sean marcados todos, ¿no? Pero después en el versículo 9, dice después, porque antes aparte incluso te dice, ¿no? 12.000 por tribu, que te da los 144, están bien contados como diciendo, fulano, mengano, sultano van a hacer esto, ¿no? Como uno podría decir, ¿no? Que Dios ya lo sabe. Pero dice el 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Como que o sea, en mi apreciación, sin mucho estudio del tema, ¿no? Pero digo, como que a mí me da la pauta, como que también en esa visión no solo vio los 144, sino que vio más gente que no se sabía de dónde era, o que claramente dice que eran de otras tribus, de otros lugares, que también estaban en esa situación, ¿no? Con las ropas blancas y eso. Claro. No sé, me parece que es Sí, lo entiendo. Es claro, un tema delicado, como para investigarlo bien. Yo no pondría la mano en el fuego con eso, ¿no? De que no lo que le confunde, pueda convertir. No, lo que le confunde es lo siguiente. Nosotros tenemos una idea, a veces a lo mejor preconcebida, que cuando hablamos de judíos, hablamos de Israel. Y no es. Entonces, cuando decimos judío, a lo mejor que también no me pasa en su momento, le puede pasar a cualquiera,
pensamos que está hablando de israelitas, pero no es el contexto de un judío. Acá en Argentina, ahí en Boulogne-sur-Mer, ahí en Once, hay un montón de judíos, pero esos judíos, ¿de qué nacionalidad son? Argentinos. No sé si me entiende. En Venezuela hay varios judíos, yo trabajé muchos años con judíos, pero esos judíos son venezolanos, y hay judíos americanos, hay judíos japoneses, y así y así. Entonces, no se confunda, porque cuando dice que de todo pueblo, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, precisamente está hablando de esa maravilla de cómo Dios está recogiendo de todas partes del mundo su pueblo, porque este es el contexto judío no es referencia al que nació en Israel, sino aquel que obviamente fue criado bajo la ley judía o pertenece a la descendencia de los judíos. Así que por ese lado no hay una confusión allí. Ahí igualmente sigue hablando de que son judíos que están repartidos entre todas las naciones del mundo. Pero espera, porque cuando dice de las 12 tribus, te está diciendo de dónde viene tu genealogía. Yo Dani Kogan, que es judío, y no puedo decir que es un judío argentino, porque en realidad es judío, porque si yo pudiera irme hasta atrás, todo lo que pudiera navegar, llegaría hasta de qué tribu viene, capaz que él incluso lo sabe, pero circunstancialmente estoy en otro lado. Pero cuando se refiere los de la tribu de tal, tal y tal, no creo que sea porque geográficamente en ese momento estén parados en esa tierra donde eran los de, sino como diciendo son descendientes de. Exacto, bueno, por eso está bien. Entonces, como te dice, de otras tribus y otros pueblos y otras lenguas, me da la sensación como que es otro tipo de personas. No, porque si piensa, ¿no? Porque le debe conseguirle coherencia, ¿no? Si piensa que son de otra lengua, de otro pueblo, pues entonces habría que expresar estas personas comparado con los otros 144.000, que como le digo, el sello de los 144.000 es un momento donde dice, voy a separar a mi pueblo. Va a haber una separación de judíos con gentiles en medio de la gran tribulación. Voy a tomar un ejemplo acá, ¿no? Y por favor, espero que no se malentienda, voy a tomar ejemplo con el hermano Daniel Kogan, que obviamente sabemos que es un hermano de la fe, cristiano y todo, ¿no? Pero en una hipótesis negada, ¿verdad? Que nuestro hermano Daniel Kogan viene el arrebatamiento de la iglesia y él no se va, o va a manejar una hipótesis negada, ¿no? No digo nada en contra de mi hermano. En una hipótesis negada de que nuestro hermano llega al arrebatamiento de la iglesia y él no se va, él tendría opción de salvarse. Para ponérselo más crítico, él tendría opción de salvarse luego del arrebatamiento. ¿Por qué? Bueno, según no lo conozco a profundidad más que ustedes, pero él es judío. Él tendría posibilidad. Porque la dispensación que se abre lo haría a él parte de esa dispensación. Pero el hermano Daniel Kogan, a pesar de que es judío, es argentino. ¿Tiene por qué? Porque judío viene siendo la creencia heredada de Abraham, de Isaac y de Jacob. No necesariamente la nacionalidad, porque no habla la Biblia de que va a salvar a los que viven en Israel, sino a los que descienden de Israel. Es otro contexto. Bien, así que es lo que le puedo decir, pero no hay duda de que estos acá hasta este punto son judíos, hermano. Ahí Vanessa me parece que levantó la mano, ¿no? Ah, sí, no. Bueno, que hable, pues no puedo verlos a todos. Si levante la mano, puede hablar, por favor. No los veo a todos. No era para hablar. Ah, bueno. Estaba diciendo que yo también tengo descendencia del pueblo judío. A eso. O sea, yo sí tengo una consulta. Sí. O sea que, digamos que ser el pueblo de Israel, ser judío, ya con eso se van a salvar. No automático, sino que va a haber un grupo sellado específico, que la manera que se van a salvar ellos va a ser nada más rechazando el sello del anticristo. El sello del anticristo. ¿Ah? Antes, porque va a venir todos los judíos que se mueren.
¿no? Porque judíos son porque nacieron de familias judías, son judíos. O sea que esos se van a salvar por ser judíos nomás, no por creer en Jesús, como dice la Biblia, ¿no? Que el que cree en Jesús... No. Tiene que creer en Jesús, tiene que creer en Jesús y ya lo explicamos. La era cristiana permanece hasta el final, lo dijimos en la primera parte. Toda salvación es por medio de Cristo. Fíjense la oración de ellos acá. Miren la oración de ellos en el 7:9. Después de esto, y aquí una multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Hay un reconocimiento de todos estos de que Cristo es el Cordero. Sus ojos fueron abiertos, que hoy sus ojos están cerrados en parte. El endurecimiento ha sido en parte para que puedan ser salvos también los gentiles. Eso lo explica Pablo en Romanos 9 hasta el 11. Sí, nosotros no podemos, y yo tampoco lo dije, no sé si se malentendió, no hay salvación en ningún momento que no sea a través de Cristo. Tiene que ser a través de Cristo. Ahora, en la gran tribulación, la manera de manifestar esa fe en Cristo o de manifestar esa fe en Dios es rechazando el sello del anticristo, porque el anticristo también va a venir a sellar. Todo el que rechaza el sello del anticristo, pues por ende, ¿verdad? Está siendo sellado por Dios y va a ser salvo, pero es por Cristo, no es por otro medio, ¿eh? ¿Sí le quedó claro, mi hermano? Estoy hablando de los que ahora, poner los judíos ahora, los que no creen en Cristo no se salvan entonces. No. Ahorita no, en esta dispensación. ¿De Cristo? ¿Cómo? ¿Y los que estuvieron antes de Cristo? Los que tuvieron antes de Cristo, sí, que creyeron en Cristo, sí, lo quiero, mire, hay, bueno, parece que es otro tema, tenemos que hablar totalmente de Israel y no me quiero desviar mucho. Mire, hay una cantidad de judíos o israelitas que están en el infierno. Es decir, no es como que nada más porque naciste ahí. De hecho, Pablo lo explica en Romanos capítulo 4. Pablo dice, no todos los que descienden de Israel serán salvos, sino son los que abrazan la promesa. ¿Y la promesa qué? La promesa es Cristo. Sí, supongamos, en el Antiguo Testamento, por tomar un ejemplo, personajes, a lo mejor como Saúl, personajes, no sé, otros personajes más emblemáticos, no fueron salvos, a pesar de que descendieron del pueblo de Israel, no fueron salvos. ¿Pero por qué? Porque no pusieron su fe en Cristo o en su contexto, no guardaron los mandamientos del Señor que les llevaría a Cristo. Porque todo el que guarda los mandamientos del Señor, un ejemplo, Acab, sí, nosotros pensar que una persona como Acab, por como conocimos su vida y como conocimos que terminó su vida, ¿fue salvo? No, sería totalmente ilógico, pero él era también israelita. Entonces no es un tema de ser de la nación, sino es un tema de creer en Cristo que fue manifestado a ambos pueblos, tanto al pueblo gentil como al pueblo judío. Los que crean en él, bajo sus dispensaciones, serán salvos. La salvación es de Jehová, no hay manera que sea de otra forma, ¿ok? ¿Estamos bien allí? No quiero que tampoco... bien. Sí. Yo sé que ya se me... Yo escucho. Lo que tendrían sería como otra oportunidad más durante la gran tribulación. Sí, otra oportunidad más, pero pues ya con un propósito de Dios, en el sentido de que el Señor permitió que endureciera a Israel en este tiempo para que nosotros los gentiles pudiésemos ser salvos. Ahora, cuando termina, dice la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Es que los ojos de los israelitas simplemente se van a abrir. De hecho, Pablo lo dice, Dios le va a quitar el velo, y ese Cristo que ellos han negado y siguen negando hasta el sol de hoy, simplemente ellos van a reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, y a partir de allí sí, rechazando al anticristo, obviamente los que mueran dentro de esa gran tribulación van a ser salvos. ¿Bien? Bueno, hermanos, Apocalipsis se puso como tiene que ponerse, así, muy complejo, así que no hay ningún problema. Esta es la riqueza de este libro. Esta es la riqueza de este libro que tiene que hacer las conexiones. Hay que hacer las conexiones sí o sí, porque de lo contrario, pues tiende a confundirse. Hay que tener, y me quedo un poquito
me quedo un poquito con la palabra de un profesor. Hay que leer primero los 65 libros para poder tener un mayor entendimiento del libro de Apocalipsis. Y es el esfuerzo que estamos haciendo, pero ya la hora nos venció. No quiero abusar más, ya son las 11:19 acá. Así que bueno, seguiremos entonces el domingo que viene. Dios mediante. Voy a correr un poco más la lámina solamente para que vean la tarea que tenemos entonces para el domingo que viene. Me toca leer ya el capítulo 12 hasta el capítulo 18. Hermanos, si ustedes observan lo que hemos venido haciendo acá con las tareas, hasta este punto estamos logrando algo que también tiene que ser un objetivo de toda clase de escuela dominical, y es que salgamos de la clase o de toda la totalidad de la clase habiendo leído el libro completo. Así que hasta este punto, si usted ha venido siguiendo el orden de la tarea, ya debería estar más o menos ya así. Esta semana cumplimos con esta tarea y solamente nos quedarían 4 capítulos para leer el libro completo del Apocalipsis. Así que hasta ahí lo voy a dejar, hermanos. Ya el domingo que viene pues seguimos estudiando, seguimos viendo las riquezas de este precioso libro. Traten de no confundirse mucho porque hay que mantener el orden sistemático. Mantengan el orden sistemático y no va a haber ninguna confusión. Los propósitos de Dios no siempre las tenemos que comprender. Los propósitos de Dios no siempre tienen que ser muy lógica para nosotros. Hay gente que dice, pero ¿por qué los endureció? ¿Y por qué ahora ellos sí? ¿Por qué los otros no? Son los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios. Así que no necesariamente tenemos que quedarnos atrapados allí, pero ¿por qué estos sí, estos no? Son los propósitos de Dios, porque finalmente quien conoce los corazones es Dios. Así que era eso, hermanos. Dejo de compartir pantalla. Entonces, para el domingo, capítulo 12 hasta el capítulo 18, por favor, y allí vamos a poder fluir también de mejor manera. Excelente, hermanos. Bueno, vamos a pedir a mi hermana Paola que nos despida con oración y ya luego nos vemos en el servicio, hermanos. Muy bien, oramos. Alabado Padre, bendito Dios. Gracias, papá, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, papá. Gracias porque nos has buscado, papá. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, por este momento que hemos pasado, que queremos aprender, Señor, y buscar mucho más de ti. Gracias, papá, porque has estado en el medio de nosotros y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija siempre. Padre Santo, te pedimos una bendición especial para cada uno de los que estamos acá y los que vamos a estar reunidos en el culto, Señor. Hoy es tu día, papá, y lo queremos celebrar y rendir ante ti este culto de alabanza y de adoración a ti, papá, al único que merece, Señor, toda la honra y la gloria, Señor bendito. Gracias, papá, por la vida del pastor David y porque nos está dirigiendo en este estudio. Gracias, Señor bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias y oramos a ti y pedimos, Señor, tu intervención en todo lo que necesitamos. Amén y amén. 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 Gracias, hermana Paola. Bueno, hermano, que Dios les guarde. Nos vemos en el servicio dentro de un rato. Chao, gracias, David. Gracias.